Noticias. Política. El domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos, dijo Massa. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria lo advirtió al contrastar las políticas del gobierno nacional contra las propuestas de la oposición al encabezar un acto con la CGT en Tortuguitas. Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despidos, las vacaciones pagas y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, y estamos nosotros que tenemos una responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores y mejorar sus ingresos, remarcó Massa. Economía. El nivel de actividad en el sector pesquero subió en junio 3,6% interanual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la actividad de junio estuvo 25,3% por encima de la registrada en mayo pasado. De esta forma, el acumulado del sector para los 6 primeros meses del corriente año arrojó un resultado negativo de 15,2%. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hora 15, 5 minutos y aquí estamos como todos los miércoles a esta hora en Horas Extras, este programa dedicado al mundo laboral. Un día y una tarde con 18 grados veo yo. La verdad que yo sentía un poco menos, pero es una tarde agradable, soleada y sobre todo para recibir a nuestras dos presencias en el programa, que digamos, presencias integrantes del programa, ¿no? Pero yo los voy a anunciar como estelares, ¿no? Enrique Garrido y Hugo Gulman con nosotros. Con equipo completo. Acá está Vilma Noche, bueno, que estuvo bancando un poco, sí. En soledad, pero no tanto, digámoslo. Así que bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a los dos. Le damos con Martín Loza. ¿Qué tal, Enrique? Tanto tiempo. Sí, bienvenido. Sí. ¿No? Muchas gracias. Yo también tanto tiempo. Estuve las 2 últimas semanas sin venir, ¿no? Igual estuvimos haciendo notas, todo el tiempo en contacto. Uh-huh. Claro, produciendo, por supuesto. Claro, así es. Todavía estoy, te digo, todavía golpeado por lo que ha ocurrido hoy. Sí. Esta criatura de 11 años que ha fallecido lamentablemente después de un intento de robo, de un robo, y que ha, como corresponde, ha llevado a la suspensión de actos políticos. Y yo después de enterarme de lo que había ocurrido, de algo tan trágico como esto, pensé, espero que nadie actúe de manera indebida, espero que nadie siga actuando como si esto no hubiera ocurrido. Lamentablemente, Diego Kravetz, el intendente en funciones de Lanús, sí, el ya me dio interino. Sí, claro, ya me dio señales de que no va a ser así, por lo menos de ese lado. Suspendieron el acto, por lo menos habían suspendido el acto de campaña, todas las actos. Axel Kicillof y Néstor Grindetti suspendieron. Claro, pero claro, sí, hizo declaraciones, dio a conocer un comunicado y de tinte netamente de campaña, digamos así. Y no entremos más en detalle porque la verdad que es desagradable. No, es lamentable decirlo. Sí. Ahora sí, yo lo escuchaba días anteriores que tenían como la campaña, el tema de campaña era la inseguridad. Sí. Pero el intendente Grindetti está en lo suyo. Está digamos, tomó licencia. Sí. Decimos esto simplemente, ¿no? Para recordarlo. Para ocuparse tomó de licencia para ocuparse de independiente. Decía sí. que los equipos funcionaban bien, ¿no? Así es. Con Kravetz
allí en la Intendencia, y bueno, que podían manejarlo, ¿no? Como un piloto automático. El tema, ya sabemos, generalmente parece que corresponde simplemente a nivel nacional para ellos, ¿no? Sí. Bueno, como es nada lógico, más. los actos se suspendieron. Sí, eso es lo importante, que parece Ayer- bien, Sí, guardar sí. silencio viene bien, ¿no? Exactamente. Ayer circuló un videíto muy breve, muy cortito, en el que le preguntaban en una entrevista a Grindetti de dónde era, si él verdaderamente era bonaerense. Sí, yo soy bonaerense, sí, completamente bonaerense. Lanusense soy, corregía. Y actualmente vive en Lanús, no, vivo en Caballito. Este era la síntesis, ¿no? Bueno, en fin. Está bueno que vivan en el lugar donde... Bueno, pero tenemos otros Bueno, casos, ¿no? en Tenemos... general, digamos, es un tema que convendría no tocar en estos momentos porque todo tiene lo suyo, ¿no? Un poquito. Sí. Pero bueno, hay situaciones como más notorias y graves que otras, sí. Ujú. Sí. Pero a lo mejor no es el tema. ¿Qué les parece si nosotros empezamos nos metemos en lo laboral, porque que tiene tanta importancia? Me parece fantástico. Tiene tanta importancia para el domingo, ¿no? Y cuando los candidatos han cerrado, en el caso de Massa, por supuesto, actos hace muy poquitito con las centrales sindicales. Con la Así que CGT, nos vamos a enfocar en esto, Ujú, ¿no? ¿Les ujú. parece? Claro que sí. Empezamos con un poquito de música y vamos a lo nuestro. Muy bien. Voy a brindar por las cenizas del fuego que se apaga dentro de tu mediocridad. Una caricia para el que tiró la piedra y ya no vuelve hacia atrás. Voy a brindar y me hago cargo por ese trapo negro y blanco que dice nunca más. Adrenalina, calle que respira historia y que no tiene final. Voy a brindar en tus venas por la garganta de pie. Levanto mi copa y te digo, no vamos a dejar que nos pisen otra vez. Voy a brindar porque te miro y marcho con la soga al cuello, pero sin antifaz. Estas heridas valen por todas tus mentiras, porque son de verdad. Porque la vida va pasando y deja en todos una señal. Voy a brindar en tu cara y que lo escuches muy bien. Levanto mi copa y te digo, no vamos a dejar que nos pisen otra vez. Hugo, que era esto, y vamos a lo nuestro. ¿Qué es esto? Brindis, el cordobés Ulises Oliva es el que canta. Bueno, decíamos hace minutos que ayer Sergio Massa decía en la CGT, por ejemplo, seré el presidente de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y ayer también se desarrollaba en Avellaneda un encuentro importante por el empleo y la producción con sindicatos, con cámaras empresarias, con organizaciones de la economía social, economistas, que estuvo encabezado por el intendente Jorge Ferraresi. Para conocer detalles, ya estamos en comunicación con el dirigente bancario Eduardo Berrospe, coordinador del Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas vinculados a sus sindicatos, Sí. a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Berrospe? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes para ustedes, gracias por el llamado. Bien, Y los estamos a saludamos, le digo. disposición. Bien, los saludamos Hugo Gulman, Enrique Garrido y Vilma Noche. Ujú. Un gusto, un saludo para los tres y para la audiencia. Queremos Bien. saber, bueno, cómo estuvo el encuentro ayer, de qué se trató. Bueno, el encuentro ha sido verdaderamente exitoso en su primera instancia, donde se acordó una jornada de trabajo para llevar adelante
la confección de un plan, de un programa común a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y sectores populares. Esto tenemos que fundamentar. Ay, Eduardo, se está cortando la comunicación. Sí, bueno, parece. vamos a tratar de... Está conectado, a ver ¿Está? si... ¿Nos Eduardo, escucha? Eduardo, A lo mejor si nos está escuchando, si se corre un poquitito, a lo mejor se cortó, no se cortó. Pero Eduardo, posiblemente, no sé si nosotros no lo escuchamos o no nos escucha él, ¿eh? Eduardo, ¿nos está escuchando? Bueno, ahora volvemos a llamarlo. El encuentro es de Avellaneda, encabezado por Ferraresi, pero con pretensiones de convertirse en núcleo de algo que podría extenderse a nivel provincial y quién sabe si más, ¿no? Claro, las coincidencias entre lo que ocurre en Avellaneda, la provincia, por supuesto, y a nivel nacional. Te ¿no? comento que Ferraresi está teniendo diferentes reuniones con distintos sectores. Tuvo también en estos días una muy grande con gente de la cultura de Avellaneda, con artistas y gente de la cultura también. Creo que ya recuperamos la comunicación con Berrospe, ¿no es cierto? ¿Berrospe nos escucha? Sí, Bueno. los escuchamos y lamento que se haya cortado. No sé qué pude expresar al aire. Bueno, usted estaba comenzando a contarnos los detalles del encuentro de ayer, qué se había tratado, qué coincidencias teníamos. Bueno, vuelvo entonces. Nosotros promovimos en Avellaneda, a partir de nuestra experiencia en el Foro de Economía y Trabajo, que está integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, un encuentro que se dio en llamar Avellaneda Trabajo y Producción, que fue presidido por el intendente Jorge Ferraresi, sí, en función de experiencias llevadas adelante en el municipio en interacción con sectores empresarios de la economía popular y organizaciones sindicales que se tradujeron en una matriz productiva local que estamos viendo sus resultados en todo el desarrollo de la infraestructura, en los planes propios de construcción de más de 3.000 viviendas de calidad, al acceso de familias que de otra manera no podrían acceder, y en toda una serie de mejoras en toda la infraestructura escolar y deportiva del municipio. A partir de esa experiencia, que también involucra la planificación de gestión en relación a polos productivos y económicos importantes del municipio, como el Puerto de Osú, por ejemplo, sí, es que surgió esta idea de nuclear en este encuentro a organizaciones sociales, sindicatos y sectores empresarios. ¿Con qué fin? Bueno, fundamentalmente de acordar un programa común, y desde la experiencia regional aportar a la constitución de un programa común que represente a estos sectores del trabajo y la producción, porque pensamos que, como lo demuestra la situación actual, con el gobierno no alcanza. Hay que sumar a la acción de gobierno las posiciones y la constitución de un bloque de poder asentado en los intereses de los sectores populares, del trabajo y la producción, me vuelvo a reiterar. Fue muy variada la asistencia y los aportes a este encuentro, desde el sector laboral hasta el sector de investigaciones en el campo universitario. Parece ser un proyecto ambicioso que, si bien comienza en Avellaneda, se lanza en Avellaneda, pareciera tener pretensiones o posibilidades de trasladarse hasta otros ámbitos más amplios.
Bueno, cuando nosotros empezamos a constituir a principios de este año el Foro Economía y Trabajo, que usted coordina. Teníamos esta proyección del cual soy coordinador, sí. Y en esta coyuntura nos pareció muy importante hacer este encuentro en Avellaneda, habida cuenta que, como señaló Roberto Feletti, nosotros como país estamos ante una reestructuración que tiene pendiente nuestra economía, nuestra matriz productiva, y en esta elección se decide quién gobierna esa reestructuración. Uh-huh. Como usted sabe, en algunas oportunidades en nuestro país esos cambios estructurales han sido gobernados por el pueblo, como en el primer peronismo, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Otras, como durante la crisis del 30, durante la dictadura del 76, fueron administrados violentamente por la oligarquía. Bueno, esto de que yo le manifiesto de administrados violentamente se compadece también con las amenazas que estamos sufriendo los trabajadores, tanto de la economía formal como de la economía popular, por parte de los candidatos de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, ¿no? En ese sentido... Nos prometen ajuste de conocimiento de derechos y palos si nos resistimos. En ese sentido, Eduardo, me gustaría consultarte justamente en relación a eso, ¿cómo ves al candidato de Unión por la Patria, por una parte, y por otra parte, cómo ves a los trabajadores recibiendo ese tipo de informaciones por parte de la oposición? Si hay conciencia de la gravedad que puede llegar a venir a los trabajadores en caso de ganar a alguna de esas fuerzas. Bueno, esa creo es nuestra tarea de hoy día, generar esta conciencia, pero esto acompañado de propuestas concretas, que de esto se trata lo que intentamos en este encuentro, donde por supuesto la mayoría de los participantes entienden que el gobierno que se compadece de los intereses de los trabajadores y de los sectores empresarios vinculados al mercado interno, de aquellos que están interesados en la sustitución de las importaciones y en la promoción de exportaciones con valor argentino agregado, está en Unión por la Patria. Uh-huh. Entendemos en ese sentido que lo fundamental en este motivo, lo fundamental en este momento, por este motivo, es incentivar la participación ciudadana habida cuenta que, bueno, hay que reconocer que hemos estado y estamos en una crisis de representación, y que es urgente constituir un bloque de poder que sea verdaderamente representativo de estos intereses nacionales, y de allí la intención que proyecta este encuentro de constituirlo alrededor de un programa representativo de todos estos sectores. Berrospe, algunas de las ponencias, algunas de las presentaciones que se hicieron ayer, ¿podría decirnos o contarnos alguna que en particular le haya llamado la atención, que le haya parecido interesante, original? Bueno, yo creo que, no sé si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Sí, yo creo que no hay nada nuevo por descubrir. Ajá. De un lado tenemos una propuesta que ha fracasado reiteradamente y que ha terminado con el país quebrado y aumentando notoriamente la conflictividad. Sí. Y que en muchas oportunidades, como sucedió durante la dictadura, terminaron trágicamente, ¿no es cierto? Sí. Tanto en términos de derechos humanos como también en términos económicos, con la destrucción de la industria nacional. Uh-huh. Otras veces la representación popular fue ignorada a la hora de administrar los cambios. Esto pasó en la década
que llamamos perdida, ¿no? La última década del siglo pasado, que terminó tan mal y que también terminó con represión y 40 muertos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que optar entre ese esquema de ajuste que no es sustentable y que socialmente es inviable, y otro proyecto que representan los sectores que tienen experiencia en la última vez donde el pueblo fue escuchado en sus propuestas y en su programa real, que fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Berrospe, usted es un hombre político, si los hay. Usted cree, o lo tiene claro, así como nos lo cuenta. Nosotros también creemos tenerlo claro. Y al mismo tiempo, usted habla de crisis de representación. Y estamos teniendo candidatos que lo único que le falta decir es alto o disparo. Entonces, quisiera que usted evalúe a qué se debe esa crisis de representación y a qué se debe a que la ciudadanía pueda llegar a aceptar semejantes mensajes. Bueno, yo creo que la democracia no debe ser solamente representativa, sino participativa, y entiendo que no ha sido lo suficientemente participativa, particularmente en los últimos 8 años, en parte por la situación que nos impuso el gobierno de Juntos por el Cambio, una situación de quebranto nacional, una situación de ajuste que solamente benefició a los sectores de la especulación y que dejó el país brutalmente endeudado. Luego pasaron cosas que este gobierno resolvió bien comparativamente en el ámbito mundial, la pandemia, que fue un imprevisto muy duro que cubrió dos años de la gestión, donde se garantizaron a la población y también a los sectores productivos y a la industria la asistencia necesaria para que no hubiera un nuevo quebranto. Eso significó un esfuerzo muy grande. Cuando pensábamos que salíamos de esta situación, vimos un fenómeno de inflación mundial que todavía persiste, con avances y retrocesos, que es consecuencia de una guerra que no es ajena. Y como si fuera poco, estamos viviendo desde fines del año pasado las consecuencias de la sequía, que afecta notablemente las reservas internacionales. Entonces, bueno, estamos en una situación difícil, a pesar de lo cual nosotros pensamos que si hubiera habido una administración inteligente de las divisas y del saldo favorable de la balanza comercial, hubiéramos podido superar en otras condiciones esta instancia. En eso no se ha acertado, en eso nos tenemos que superar, pero hay sectores interesados en que esto no suceda, y por eso tenemos, por un lado, un permanente ataque especulativo contra el gobierno, que se manifiesta, por ejemplo, en el mercado ilegal de cambios. Sí. Pretendiendo imponer un tipo de cambio que no se compadece con la realidad económica, por motivos que sería muy extenso analizar en esta entrevista. Y por este lado tenemos que estos señores del Fondo Monetario Internacional, que asistieron con el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, la aventura electoral de Mauricio Macri. Bueno, le pusieron a ese gobierno un acuerdo que le facilitó
casi 50.000 millones de dólares. A este gobierno que sufre la caída de 20.000 millones en las ingresos por exportaciones a consecuencia de la sequía, no le quieren aflojar un mango para abreviar. Esto está a la vista. A la par tenemos los sectores más concentrados, oligopólicos, interesados en imponer el triunfo de un gobierno pro grandes empresas, diría yo. Sí. Nos pretenden llevar a una situación de estrés en la gestión gubernamental, con estos movimientos de precios que tampoco se compadecen con la realidad de un país, por ejemplo, productor de alimentos. Berrospe, entonces, sí. Estamos en una disyuntiva, porque a la par de esto están apareciendo datos que señalan las posibilidades de la Argentina, tanto en materia energética como en materia de desarrollo de las exportaciones superada la sequía. Uh-huh. Y lo que se pretende es condicionar el proceso electoral y favorecer a lo que podríamos llamar genéricamente la oposición, tanto por el lado de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, que lo que nos prometen son esos modelos que se fundan en la especulación financiera, en la voracidad rentista, que propician la fuga de capitales que necesitamos en el país, y que encima nos quieren imponer quita de derechos y nos anuncia que lo van a sostener a palos, como está haciendo uno de los precandidatos, el gobernador Morales, en Jujuy. Sí, que está claro. El otro camino... Sí, está muy claro, digo, lo que nos está diciendo que está muy claro, sí. Sí, el otro camino, yo soy reiterativo de lo que han dicho muchos, es el que ofrece Unión por la Patria, que cuenta en sus filas con aquellos que participaron del exitoso proceso que encabezó Néstor Kirchner en el momento del quebranto más fenomenal que tuvo la economía y la sociedad argentina en 2001. Entonces está claro. Sí, está claro, sí. Ahí le quiero sumar, entra cuál es el objetivo de encuentros como este de Avellaneda de trabajo y producción. Claro. Nosotros decimos con el gobierno no alcanza. El gobierno tiene que acordar con la participación de los sectores interesados en el desarrollo nacional en función de los intereses sociales que representan un programa económico. No estamos en condiciones, se lo voy a decir así, de dejar la planificación económica en manos de un gobierno. Perfecto. Necesitamos entonces lo que le decía, superar la democracia representativa y complementar el voto con la participación de los sectores que representan los intereses populares. Berrospe, le agradecemos mucho esta comunicación aquí en Horas Extras y seguramente nos vamos a comunicar próximamente con otros temas que tanto nos interesan, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, quizás en parte nos hemos alejado de la reseña que queríamos hacer. No. Si se quedan en privado, podemos acordar que yo les pase el transcurso íntegro de este encuentro que encabezó el presidente, el intendente Jorge Fernández. Bien, después... No nos apartamos, es decir, no se apartó para nada, estuvo clarísimo. Bueno, pero deberían haber hablado los actores del encuentro de Berrospe, así que les voy a ofrecer las 2 horas que duró este encuentro. Perfecto, bueno, muy bien. Perfecto, Muchas se lo agradecemos gracias. mucho. Muchas gracias. Bueno, era Eduardo Berrospe, ustedes. dirigente bancario y coordinador del Foro Economía y Trabajo.
a ese lugar donde los sueños son regreso, tiempo de mitades, indescifrable desconcierto, con la piel cosida de silencios, a despertar los ojos del asombro y caminar. Hilandera del viento, hilandera, sobre el olvido inapelable de mis alas, soy mi dolor. Vuelvo al paraíso irrenunciable de la infancia, vuelvo a mi voz, grito de luz, hilandera del viento, hilandera, hilandera del viento, hilandera, hilandera. Sobre el olvido inapelable de mis alas, soy mi dolor. Vuelvo al paraíso irrenunciable de la infancia, vuelvo a mi voz, grito de luz, hilandera del viento, hilandera, hilandera del viento, hilandera, hilandera, hilandera del viento, hilandera, hilandera del viento, hilandera, hilandera. Bueno, Hilandera del Tiempo se llama este tema, lo canta Julia Moro, que está presentando un disco este viernes, justamente a las 9 de la noche, en ese salón precioso en la calle Piedra 722, donde está el Mujica, el Centro Cultural Mujica. Así que bueno, vamos a la tanda y seguimos con más horas extras. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput. Escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego! En Caput.
¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Ayer hubo un acto importante, compañeros, en un sindicato, el mayoritario, que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del PAMI, UTI, sí, porque reinauguraron la sede, lo que fue la sede histórica, donde se han dado acontecimientos muy importantes. Tienen nueva, ¿sí? Pero bueno, la han recuperado, la han puesto en valor y ayer la reinauguraban y estuvimos conversando con su secretario general, con Osvaldo Barreñada. Barreñada acaba de concretar en esta sede de la calle Perú la reapertura de un edificio histórico muy importante para el gremio. Sí, este fue nuestro primer edificio propio. Nosotros antes alquilábamos otro en la calle Pavón al 1400, y compramos esto. Y a partir de acá hubo un crecimiento importante en lo institucional del gremio. Pudimos acomodar administrativamente el mismo, dimos nuestros primeros pasos de la niñez a la adolescencia, por decirlo de alguna manera. Acá preparamos y hicimos y dimos muchas batallas en defensa del PAMI, que no es otra cosa que también defender la fuente de trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Usted recordaba un hecho, por ejemplo, durante el menemismo, que fue el luchar, aquí ha sido este edificio testigo para defender el PAMI, de un posible cierre. Sí. En ese momento se decía que PAMI se cerraba, había asumido Bradan Markovich el PAMI, y decía que se estaba cerrando. Entonces en este edificio trabajamos, armamos marchas en conjunto con otras entidades gremiales y con los jubilados y pensionados. Fuimos a Perú, al edificio de Perú de PAMI, hicimos los reclamos, salimos en todos los medios. Recuerdo algunas fotos importantes que salieron en los medios escritos, y a partir de ese movimiento que hicimos, el señor Markovich se retiró de PAMI prácticamente a los 3 meses y se fue la sombra del cierre de PAMI. Así que, bueno, eso como una anécdota de las cosas que se hicieron acá, ¿no? Usted destacaba que en este edificio, además de sede, va a haber oficinas para distintos sectores, van a estar presentes también, van a tener su lugar la Confederación de Jubilados. Los jubilados van a estar aquí también, ¿es así? Sí, nosotros creemos que tenemos intereses en común, de hecho, con los jubilados y pensionados. Entonces, además de que funcionen algunas seccionales y parte de la Comisión Directiva Nacional en el edificio hemos cedido algunas oficinas para la Confederación Argentina de Jubilados y Pensionados para trabajar en conjunto en defensa de PAMI. Nadie mejor que ellos para que nos expresen cuáles son las necesidades, y nadie mejor que nosotros que conocemos internamente el funcionamiento del instituto. Así que creemos que en la conjunción de nosotros dos, o sea, de los jubilados y pensionados y de los trabajadores de PAMI, podemos aportar lo mejor que podemos dar hacia la institución, y esperemos que las gestiones, no importa quiénes sean las que vengan, tomen esto como un gesto de buena voluntad para que las cosas en PAMI salgan bien o mejor. Supimos de su preocupación en estos días por este hackeo que sufrió el sistema informático del PAMI. ¿Se ha solucionado totalmente o no todavía? Al día de hoy no está solucionado, y el problema del hackeo, es que se puede hackear en cualquier lado. Podés hackear bancos, podés hackear empresas, podés hackear, inclusive hubo un hackeo en el ejército argentino, pero hackear el PAMI no es otra cosa que hackear
la vida o la salud de los jubilados y pensionados, porque al caerse el sistema se hace prácticamente imposible, es muy difícil hacerlo, se hace el esfuerzo, pero es muy difícil de darle a los jubilados y pensionados los que están necesitando, que siempre en PAMI es un problema urgente, porque es la salud o la vida de los afiliados, ¿no? Así, con hackeos de este tipo, es muy difícil conseguir los marcapasos, por ejemplo, o medicamentos oncológicos, o las recetas diarias que consigue el afiliado para poder ir a la farmacia y retirar su remedio de presión, por decirte algún ejemplo. Así que los hackeos estos, en realidad, a PAMI como institución sí le causa un perjuicio, pero el mayor perjuicio es para los jubilados y pensionados, que no pueden tener salud y corren riesgo su vida. ¿Se pudo saber, se pudo investigar, tiene conocimiento? ¿Usted sospecha, sabe de cuál habrá sido la intención o de dónde partió? No sabemos. Mañana tenemos una reunión con la gestión de PAMI, en donde nos van a dar algún tipo de explicación. Hasta ahora lo único que sabemos es que fue hackeado el sistema y que no anda nada, no funciona nada. Así que mañana vamos a tener un poco más claro cuál es la situación real del hackeo. No sé, me imagino que como una persona que está al frente de un grupo de trabajadores debe estar muy pendiente de qué es lo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Tenemos la elección ya que comienza el domingo con las PASO. ¿Hay algo que lo preocupa especialmente de lo que pueda ocurrir? No, mire, preocupaciones. La preocupación que tenemos siempre de que venga alguien que quiera cerrar el instituto, ¿no? Pero bueno, si uno entra en la lógica más absoluta, PAMI tiene 5,5 millones de personas a quien atiende. El dinero de PAMI no es del Estado, lo aportan los trabajadores en la actividad y los jubilados, y inclusive tenemos casi 2 millones de personas que no deberían estar, pero como el PAMI es solidario los ha tomado, ¿no es cierto? Y cerrado PAMI, no hay sistema público argentino que pueda soportar 5,5 millones más de personas. Así que en ese sentido no hay preocupación. La preocupación que por ahí nos cabe es de que vengan a alguna gestión que diga, bueno, hay muchos empleados, los vamos a despedir, que ya nos ha ocurrido y hemos dado la lucha que teníamos que dar en su momento y logramos frenar eso y solucionarlo. Pero bueno, eso es por llamarle temor, pero después lo que sí podemos decir es que vamos a dar todo nuestro esfuerzo para defender los derechos adquiridos de los trabajadores de PAMI y en conjunto con los jubilados trabajar de la mejor manera para hacer y presentar proyectos a las gestiones que vengan para el mejoramiento de las prestaciones dentro del instituto. Me imagino que esto lo decía porque en los últimos tiempos ha sufrido, bueno, de parte de la prensa, de un sector de la prensa, muchos ataques con respecto a la composición, a la cantidad de gente. Parece que siguieron insistiendo como que había incorporaciones de más siempre. Mire, yo le voy a decir, en este momento nosotros tenemos 12.800 empleados, ¿no? De los cuales 5.000 son directamente asistenciales, o sea que asisten directamente al jubilado. Por eso tenemos 2 policlínicos en Rosario, tenemos el Hussein en Mar del Plata, el Milstein acá en Buenos Aires, tenemos nuestra guardia propia, cuando digo la guardia propia son las ambulancias propias, tenemos PAMI Escucha, que son los que atienden y hacen derivaciones y resuelven temas de los jubilados a través de los teléfonos. Esos son prestacionales. O sea que de ahí, si vos sacás, que son cerca aproximadamente 5.000, te están quedando menos de 8.000 que son administrativos. Para atender 5,5 millones. Yo no sé cuál es el mundo de empleados, ¿no? De todas maneras, en algún momento PAMI tuvo 16.000, hoy estamos en 12.800. Y sí, había la posibilidad de que haya incorporaciones de compañeros, pero no a tareas administrativas, sino como PAMI se ha hecho cargo de algunos, por ejemplo, el Sanatorio del Bicentenario, un sanatorio en Lanús. Bueno, eso, la gente tiene que ir a trabajar dentro de los sanatorios. Tener un edificio sin médicos, sin enfermeros, sin camilleros, no sirve para nada. Entonces,
tenés que contratar esos que son asistenciales. Cuando yo te digo asistenciales son los que atienden directamente. Quiere decir que esos tienen camas. Si yo tengo camas propias, dejo de tener camas en los sanatorios privados. Con lo cual, no sé si se compensa o no, porque habría que hacer los números muy finitos, pero en definitiva, la plata que no gasto contratando efectores privados, los tengo dentro de los efectores propios. Así que el presupuesto de PAMI tampoco mueve la aguja, el tema la verdad que yo creo que se habla mucho desde el desconocimiento, lamentablemente mucho del desconocimiento, no solo de la prensa, sino de muchos políticos, tanto legislativos como en el Ejecutivo, de jueces que creen que el PAMI es del Estado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia, desde la creación del PAMI hasta ahora, que ha ido cambiando de miembros permanentemente en todos estos años, en todos sus fallos ha dicho que PAMI no pertenece al Estado, que el presupuesto de PAMI es del PAMI, que la plata no es del Estado, que no es una empresa del Estado, que no es un ente descentralizado del Estado, pero bueno, que nosotros los trabajadores nos regimos por la ley de contrato de trabajo, así todo, cada vez que se acerca alguna elección sale el PAMI a la palestra, tanto en los sueldos como en la cantidad de empleados. No entiendo, porque en realidad si fuésemos al Estado vaya y pase, pero no pertenecemos al presupuesto nacional. La verdad que, bueno, no es más que fuegos que se dan cada vez que hay una elección. Muy claro, muchas gracias, Barneda. Que vive, la que se entierra, esa que sueña, la que despierta, esta que busca lo que no encuentra, esa que encuentra y nunca se entera, esta que vuela, la que se aferra, esa que escribe, la de mi abuela, que llora porque recuerda, esa que ríe por lo que queda, esta que canta sin más andanzas que andar de mundo paseando el alma, esa que pierde, la que me gana, siempre regresa cuando se escapa, esta que baila con la esperanza de mudar todo lo que no cambia, la más dichosa, la desdichada, la que se esconde cuando la llaman, todas me abrazan. Ahí estábamos, escuchando a Cecilia Gauna cantando Nosotras. Y Enrique, tenemos ahí unos pocos minutos, pero tenemos una buena manera de aprovecharlo. Sí, claro que sí. Volvemos a pleno a campañas. Ayer cerró la suya Leandro Santoro, en la capital federal, y ahora estamos en comunicación con uno de los candidatos a legislador porteño por esa lista, Daniel Ricci. Daniel Ricci es doctor en biología, es docente y secretario general de la FEDUN, la Federación de Docentes de Universidades. Ricci, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma, Hugo y Enrique. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me hizo una pregunta así mi compañero a bocajarro. ¿Está en una posición expectante? Mira, yo estoy en el lugar 11 como candidato a legislador. Hace 4 años entraron 11 legisladores, en ese momento por el Frente de Todos. Hace 2 años que tuvimos una mala elección, entraron 9. Así que la verdad que yo viendo la buena recepción de los vecinos hoy en la ciudad, la verdad que el lugar es bastante expectante y creo que más allá de por sí, obviamente que uno trabaja y me encantaría ser legislador, me parece que también hay una alta posibilidad de que Santoro
sea también jefe de gobierno. Pensaba, Richie, más aún esa expectativa viendo el entusiasmo que tiene el candidato, ¿no? Con una fuerza salió en las últimas semanas que está avasallador, ¿no? Sí, la verdad que Leandro es un muy buen candidato, que por un lado viene preparándose hace muchísimo tiempo. La verdad que también hay un hartazgo de los ciudadanos de la capital federal por estos 16 años de macrismo que no resolvió los problemas fundamentales de los vecinos, y la verdad que por eso entendemos que Leandro es una alternativa viable para la ciudad de Buenos Aires. Richie, como hombre de la educación, de la cultura, ¿cuáles son algunas de las ideas o proyectos que usted trae para aportar en la legislatura de la ciudad? Bueno, el primer tema es el tema de las vacantes. La falta de hoy, tenemos una falta de vacantes, y la ciudad de Buenos Aires en 16 años dejó de tener una mayoría de estudiantes en la educación pública y hoy tiene mayoría en la educación privada, y eso tiene que ver por la falta de inversión del macrismo en estos 16 años en la educación pública y la falta de vacantes. Incluso hay familias que tienen que mandar a sus hijos o a sus hijas a escuelas de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que me parece que la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica por PBI y por habitante de nuestro país, debería invertir mucho más en educación. Sabe que hace rato que yo intuyo, simplemente intuyo, que todo esto no es ajeno a la política oficial, que la política oficial en el fondo tiene ese tinte, un tinte expulsivo, de hacernos extranjera a la ciudad de Buenos Aires, aún aquellas personas que somos de acá y que nos criamos acá. ¿Qué otra cosa, aparte de los chicos, que son miles las vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, otro tema, yo en el caso mío como docente de la Universidad de Buenos Aires, la verdad que vemos que la universidad podría tener montones de propuestas para ayudar a la ciudad, desde la discusión de los espacios verdes, la discusión de una ciudad donde se ordene mejor el tránsito, y así cada uno de los temas, la salud, la educación, y la verdad que no hay una interacción entre la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad, y lo que queremos poner es toda la capacidad que tiene la universidad y también de los institutos de CONICET que hay en la ciudad de Buenos Aires al servicio de los vecinos. Hoy el gobierno de la ciudad hace una inversión en ciencia y tecnología del 0,0001% del presupuesto, o sea, nada. Mientras hoy la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más cantidad de investigadores tiene de todo el país, toda una inversión del gobierno nacional. Así que me parece que si queremos una ciudad desarrollada y que tenga emprendimientos productivos, tenemos que invertir más en ciencia y tecnología. Richie, ¿qué tipo de herramientas se pueden utilizar en relación a un problema muy grave que está ocurriendo prácticamente en todo el país, o por lo menos en todas las grandes ciudades, relacionado con los alquileres? ¿Qué tipo de herramientas se podría aplicar en la capital, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires? Sí, me parece que más allá del problema que pueda haber con la ley de alquileres, con la inflación y con el poder adquisitivo de los salarios, la ciudad debería, como muchas ciudades del mundo, tener una política para los vecinos y responder a la necesidad de los alquileres. Hoy vemos que en estos 16 años de gobierno del macrismo terminamos con una menor cantidad de propietarios y mayor cantidad de inquilinos, con lo cual todas las construcciones han sido para negocios inmobiliarios y no para vivienda de alquiler, y me parece que hay que hacer una regulación de Airbnb, como se hace prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo, y también hay que pensar en dar incentivos a la construcción de viviendas que tengan que ver para alquilar. Hoy el gobierno de la ciudad está otorgando terrenos y viendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, que haya una reconversión de oficinas, pero terminan siendo para Airbnb o para edificios de lujo. Y debería ser sobre todo si va a subsidiar el gobierno de la ciudad, debería ser para alquileres.
¿Y qué es una preocupación? Me imagino también el canon que tienen algunas empresas, además relacionadas con el sector del gobierno de la ciudad también, que pagan un canon que es irrisorio, ¿no? Usted está hablando de la falta de alquileres y están alquilando lugares muy importantes, públicos, a unas sumas que son, por ejemplo, Costa Salguero, ¿no? Se decía 1.200.000. Sí, entendemos que tiene que terminarse con esos negociados del gobierno de la ciudad y bueno, entre las propuestas de Leandro Santoro como jefe de gobierno, una de las primeras medidas a tomar es que Costa Salguero sea un parque público al que puedan acceder todos los vecinos. Me parece que acá hay uno de los problemas grandes de la ciudad, es la falta de espacios verdes y lamentablemente, bueno, el gobierno de la ciudad lo que hace es privatizar esos espacios para construcciones inmobiliarias. Hay que terminar con los negociados en la ciudad. Del mismo modo, por ejemplo, con la ex ciudad deportiva de Boca. Sí. Cuando vemos lo que hace estos 16 años de la política del macrismo, es convertir los espacios del gobierno en la ciudad y los espacios verdes en edificios que sean, como decía antes, para construcciones de lujo o para edificios por Airbnb, con lo cual termina expulsándose a los vecinos de la ciudad y así una ciudad que se vive de manera peor, obviamente por la falta de espacios verdes y todas las consecuencias que ello trae. Por eso una de las primeras medidas que se compromete Leandro es a terminar con los negociados inmobiliarios. Richie, por último, quería consultarle algo que tiene que ver también con usted como docente, ¿no? ¿Qué siente cuando ve esta actitud para con los docentes en general que se han tenido aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de castigarlos en caso de una protesta y de darle un bono, que parece un bono antihuelga, ¿no? Sí. Para tratar de dividir? ¿Qué piensa usted? Tercerizar. Me parece que es una barbaridad la estigmatización que hacen de los trabajadores docentes que con muchísimo esfuerzo trabajan día a día, a veces en bastante malas condiciones de trabajo. Escuchamos más de una vez escuelas que tienen ratas y toda la desinversión que hay en las escuelas, y la verdad que incentivar a alguien por ir a trabajar, entre comillas, es como que un cirujano cardiovascular lo incentivemos cada vez que le sale bien una operación. Eso la verdad que es estigmatizar y es despreciar al esfuerzo que los trabajadores docentes hacen. Así que me parece que lo que hay que buscar es que los docentes tengan mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, y a partir de eso, de darle una mejor capacitación, va a haber una mejor educación para todos los porteños. Perdón, aparte de ser una operación moralmente repudiable. No, es tremendo, porque la verdad que decir que la culpa de la educación lo tienen los trabajadores docentes, que son los que están todo el día al frente de las aulas, y otra de las cosas que también dice Leandro, hay falta de docentes, hace falta más cantidad de docentes, y muchas veces en las aulas los chicos, en vez de tener clases, porque no hay docente, terminan viendo un video de YouTube. Esto no puede pasar nunca más. Richie, le agradecemos mucho esta comunicación porque se termina aquí nuestro programa. Seguiríamos conversando, seguramente lo vamos a hacer nuevamente y lo acompañamos entonces en esta expectativa en las elecciones. Desde aquí, desde Horas Extras. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y estamos seguros que Santoro va a ser el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Dialogábamos entonces con Daniel Richie, titular de FEDUN y precandidato a legislador porteño por Unión por la Ciudad. Y está ahí. Está ahí. Adiós. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Antes de irnos, me crucé aquí en la calle Talcahuano con una parte del Malón de la Paz. Sí, que no nos queremos olvidar. Claro, a todas las porteñas y porteños les recordamos que está el Malón de la Paz aquí en los tribunales, esperando que los atiendan. Y lo digo así, en este tono. Necesita, además se pide también abrigo y alimentos que puedan pasar y colaborar. Porque me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con los grandes medios de comunicación. Nos estamos pasando. Le dejamos paso justamente a los muchachos de Sedentipia. Viene Santiago Roca, después viene Martín García, que tiene un invitado especial, hoy a Víctor Shachtovich, que es un capo, y bueno, y sigue la programación de Caput. Hasta la semana que viene con Horas Extras. Chau, Martín. Chau. Las Horas Extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre